Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ves. Llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris. Déjame la guitarra y la armónica de mica. Sabe que puede matar, pero asesinar. Todo mi dinero me puede robar. Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés. Pero no te atrevas, ella no la toques nunca. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Bueno, dale, vamos con otra más en esta tarde de periodismo rock and roll. Viste que a nosotros nos gusta mucho andar por el lado de la política, nos gusta también la historia, nos gusta conocer por qué estamos acá y de dónde venimos. Digo, había un tema que uno habitualmente no, o el nombre de un político, en este caso una mujer, una política, que no se menciona mucho en la historia. Yo tuve la posibilidad de entrevistarla en alguna oportunidad, ya hace muchísimo tiempo. Es el nombre de Oliva Rodríguez. Es alguien que fue secretaria privada de Luis Colabianchi cuando fue intendente de Magdalena, también fue directora de Acción Social en esa misma gestión durante un tiempo, fue directora del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Digo, 3 barrios se hicieron durante su gestión ahí, y también fue diputada de la provincia, en la provincia de Buenos Aires. Para charlar un poco de ella, invitamos a su hija, a Marina Colabianchi. La saludamos. Marina, ¿cómo andás? Hola Darío, buenas tardes para tu audiencia también. Bueno, muchas gracias por el ratito para poder conversar un poco de tu mamá, que como decíamos al principio un poco, y también creo que lo charlábamos cuando nos convocamos, digo, es alguien que ha participado mucho en la política de Punta Indio, también un poco en la de Magdalena, digo, pero que es como uno de los nombres que no se nombra. ¿Es la misma sensación que les da a ustedes? Sí, efectivamente. Agradezco tu propuesta y realmente creo que es la primera vez que estoy hablando de manera abierta sobre la historia de mi mamá. Tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con reivindicarla a ella, con reivindicar su trayectoria. Un poco charlábamos con vos también, esto de que siempre las mujeres tuvieron un rol un poco más accesorio al de los hombres en la política. Y desde hace algunos años eso viene cambiando positivamente, pero creo que mi mamá fue pionera en eso, ¿no? En poder desanclarse de la posición de su compañero y hacer su propia historia. Entre los cargos que vos mencionabas, no porque sea importante el cargo, sino y resaltar que ella falleció como diputada nacional. Claro. Así que Punta Indio tuvo no solo representantes en la legislatura local, en la provincia de Buenos Aires, sino también en el Congreso Nacional, claro, llevando la voz de un distrito íntimo a nivel territorio y a nivel demográfico al Congreso de la República, no más y no menos. Así que para mí es un orgullo poder charlar sobre ella esta tarde. Ok. Oliva falleció creo que en el 2003. ¿Estoy bien en lo que digo? Exacto, el 7 de octubre. ¿Y vos eras muy chiquita? Yo tenía 17 años cuando falleció mi mamá. Sí. Ok. Pero sí pudiste vivir esos años con ella durante el matrimonio con Luis Colabianchi. El segundo matrimonio creo de Luis. Exactamente, el segundo de mi papá y el segundo de mi mamá, porque yo soy hija única de matrimonio, pero mi mamá antes había tenido a mi hermano Tito. Claro. Así que mi papá llega en segundas nupcias también. Ok. ¿Y qué recuerdos tenés de esa Oliva? Digo, muy dedicada a la también en todo ese momento muy dedicada a la política. El recuerdo que yo tengo, pero es importante el tuyo básicamente, digo, es de una mujer de carácter fuerte, que intervenía mucho en política, seguramente como todos los que trabajan en política, con gente que está a su favor y gente que no está a su favor. Pero ¿cuál es la imagen que a vos te queda de tu mamá, de ese tiempo que pudiste compartir con ella, bueno, con el mismo Luis?
Bueno, en realidad nuestra historia familiar está asignada por la política. Yo nazco en 1985, ahí empieza la campaña fortísima en Magdalena, de mi papá, mi mamá acompañándolo. Así que yo nazco en ese mismo año, por eso siempre algunos viejos peronistas del distrito me cargan y me dicen que yo aprendí a cantar la marcha peronista antes que muchos de ellos. Así que nuestra vida está cruzada por esto. Sin duda mi mamá fue una mujer que fue forjada por su propia vida, por su propia historia. Ella era inmigrante, llegó a la Argentina en 1956, con 4 años. Así que estuvo un tiempo en Córdoba, en el 62 más o menos llega Verónica. Y fue una vida muy, muy laboriosa, de mucha lucha. Siempre fue una mujer muy decidida, muy determinada. Así que a mí eso, por supuesto, como mujer me sacó, y aunque claro que fueron pocos años los que pudimos compartir juntas, fueron muy intensos, como era ella y también como fue mi papá. Ok. Me imagino que así como vos hablás de esos viejos peronistas, digo que hay mucha gente que cuando te ve habla con vos, te cuenta historias, te hablará de cuando eras chiquita, digo, pero también te contará de cosas de tu mamá. Me fascina. Esto de, más allá de qué pienso yo sobre ella, que es mi mamá, entonces es absolutamente subjetivo, con el tiempo también fui desarrollando una visión de ella como mujer, ¿no? O sea, no solo como mamá, sino en su rol de mujer, en su rol de política. Y la verdad es que yo me sigo nutriendo de ellos, de los dos. Hoy especialmente hablamos de mamá, sobre todo a través de la gente, de las historias. Y afortunadamente me sigo encontrando con personas que los conocieron, siguen llegando tarjetitas que uno le mandaba al otro pidiéndole una ayuda para una persona determinada, cuando se estaban en diferentes cargos, en diferentes bandos políticos, seguían articulando para Punta Indio. Yo creo que eso es lo que siempre iluminó la carrera de mi mamá, ¿no? O sea, no perdió su pertenencia y no perdió sus ideales. Hoy te escuchaba hablar al principio del programa en tu editorial sobre algunos conceptos como compromiso, vocación, trabajo, responsabilidad. Bueno, yo creo que ella cumplió con creces todos esos conceptos, ¿no? Creo que marcó un camino también para las mujeres en la política. Y afortunadamente, como te decía, me sigo encontrando con gente que los recuerda, quizás no están en los medios, no existían las redes como existen ahora, entonces no hay tanto video, nada se hacía viral. Las fotos y los hechos eran instagramiables, pero quedaron en el corazón de su pueblo. Creo que esa es la mejor herencia que nosotros recibimos. Vos sabés que no me llamó la atención, pero sí me interesaba ver, cuando ayer por la tarde hice la publicación, me interesaba ver a ver qué pasaba. Y realmente me sorprendió agradablemente ver la cantidad de gente, digo, ¿no? que contaba, los comentarios personales, los mensajes privados, digo, que claramente, digamos, independientemente de que yo creo que Oliva fue invisibilizada, digo, en la política local, quizá tiene que ver también con la personalidad de tu papá, el hecho de ella también fallecer joven. Yo recuerdo mucho ajetreo en esas internas, de hecho ellos no terminaron compartiendo el mismo espacio político. Recuerdo, por ejemplo, a tu mamá, cuando fue la campaña electoral que después llevaría a presidenta a Néstor Kirchner, tu papá acompañando a Menem y tu mamá acompañando, digo, vía dual de claramente y Chiche, a Kirchner. Exacto, sí. Pero eso es histórico, eso desde los 79, 90, ellos se posicionaron en lugares diferentes. Pero nunca perdieron eso que los unía, más allá de, por supuesto, tener una hija en común, los unía la vocación por su pueblo, ¿no? La vocación de servicio. Pese a que entre ellos tuvieron enfrentamientos abiertos, públicos, privados, el faro estaba claro. Y me parece que hoy eso cuesta encontrar en las políticas, ¿no? O sea, que recuerden por qué ingresaron a la política. Bueno, pues a eso no les costaba para nada. Estos vivían así realmente su vida. Como se veían afuera, obviamente cada uno con su personalidad, mi papá mucho más verborrágico, mucho más pensante. Mi mamá tenía, yo digo, puro corazón, ¿no? Era una mujer, hace poco la describí, yo decía, es una mujer verbo. Mi mamá era una mujer de acción.
Mi mamá hablaba poco, hablaba fuerte cuando hablaba, pero sobre todo hizo y se murió haciendo. Mi vieja llegó a hacerse una sesión de psicoterapia en el Congreso de la Nación. Entonces, bueno, obviamente como hija, como dijo mi hermano también, estábamos desesperados, ¿no? A ver, corta un poco, tenés que parar, esto no va para más. Bueno, no, la gente me necesita, el pueblo. Bueno, ella tenía una responsabilidad muy, muy grande que hasta el último de sus días trató de cumplir. Sí. Cuando te presentaba o cuando describía levemente las tareas de tu mamá, digo, es muy presente un montón, pero hay uno que a mí me parece muy importante, que es en su lugar de directora del Distrito de la Vivienda en Punta Indio. Se hicieron 3 barrios de manera casi simultánea. Alrededor de 200 familias tuvieron su casa, digo. Es un hecho, esos barrios podían haber ido separados a otros lugares y digo, creo que hubo una gestión ahí. Seguramente Luis habrá tenido que ver también, pero claramente ella como directora del instituto se pudieron hacer. Eso no se vio nunca más y qué bueno sería algo similar, aunque sea con algo más, en estos tiempos acá donde Punta Indio, digo, hay una necesidad habitacional gigantesca y ya desde el Estado creo que ni siquiera hay terrenos para vender, digo, ¿no? Por eso digo esto de rescato, esta palabra, no articulado, desarticulado. Más allá del lugar, el cargo que cada uno estuviera ocupando, ellos pensaban y articulaban para Punta Indio. Esa es una realidad que lo pegan las obras. En ese pasaje que vos nombrás, mamá como directora de la vivienda, de infraestructura, claro, se hicieron 3 barrios, pero no solo se hicieron los barrios, sino que también una extensión de las placas fenomenal. Siempre hacemos un chiste en la provincia, a veces con algunos dirigentes de esa época también. Nosotros llegamos a tener en ese periodo más cuadras de pavimento que La Matanza. Había que disfrutarle una cuadra de asfalto a La Matanza, ¿no? Siempre pensando en esto de que, bueno, los políticos buscan votos. Entonces, ¿dónde iban a encontrar más votos? ¿En un distrito incipiente o en un fenomenal La Matanza de millones de habitantes? Bueno, mis viejos y fundamentalmente mi mamá peleaba mucho, peleaba fuerte. Por ahí peleaba dentro de los despachos, ¿no? No salía tanto gritando a ningún lado, no era tan espectacular, pero era una mujer que trabajaba mucho, ¿no? Como el pajarito ese que te va picando la cabeza. El barrio para Verónica, la plaza para Verónica, bueno, ¿no? El proceso del tendido de gas natural, bueno, cosas que realmente terminaron culminándose muchísimos años después, pero que tuvieron sin duda su marca, su huella, su trabajo constante. Y quiero, Víctor, por los barrios que vos mencionás también, agradecerles por primera vez públicamente a la gente del barrio 18 de marzo, que fueron impulsores hace algunos años, para poder nombrar con el nombre de mi vieja una calle que cruza por ese barrio. Para nosotros fue un mimo, lo recibimos porque nos fue la propia gente. Creo que eso es invaluable, ¿no? Cuando sale de la propia gente la necesidad de homenajear, de recordar, digo, bueno, no todo está perdido, el pueblo responde cuando la gente responde. Así que el paso por el Ministerio de Infraestructura de mi mamá sin duda fue muy provechoso para todos nosotros, ¿sí? Hola. Hola, ¿la escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos tenés algún bichito ahí que haya quedado de herencia con ganas de participar en política? Tenés una hermana que es concejala, que ha tenido participación, tiene una que es Pierina, digo, Sí. que tiene claramente una impronta política en su desarrollo y uno ve, ha estado con nosotros más de una oportunidad y a veces podemos charlar también, digo, que tiene una impronta política, que tiene una necesidad y tiene una cuestión que tiene que ver con aprender acerca de la política. Creo que es abogada también como vos. Digo, ¿a vos te interesa eso? ¿En algún momento lo pensaste o estás, bueno, tenés 2 niños también, así que bueno, pero... También está mi hermana mayor, que es consejera escolar. Claro, también está Valeria, sí, perdón, sí, claro. Sí, yo soy militante peronista, soy afiliada incondicional desde los 14 años de edad, así que imagínate que uno no puede escaparse de lo que es. Puedo tener más o menos visibilidad, ser más o menos activa, pero en mi casa, mis hijos pequeños, sin pareja, todas mis amigas, las de La Plata, las de Verónica, charlamos constantemente porque para mí es un tema muy cotidiano.
O sea, estoy todo el tiempo interesada, informada, soy abogada, digamos, mi perspectiva desde lo jurídico. ¿Hola? Me parece que sí. Congresal provincial. Ok. Así que he participado más o menos activamente, pero siempre estoy ligada y siempre, por supuesto, dentro del peronismo, que es el lugar que a mí me convoca y son las ideas que a mí todavía me movilizan. Ok. En su labor legislativa, digo, creo que hay que también mencionar algo que no es un detalle menor, sobre todo si vivís en la Argentina, digo, que tu mamá fue legisladora durante el periodo que arrancó en el 2001, digo, año bisagra claramente en la República Argentina. Con esa Los gran crisis, digo... Los famosos 5 presidentes, digo, en 11 días. Claro. Sí. Mamá fue parte de la Asamblea Legislativa, claro. En los momentos complicados. ¿Vos tenés recuerdo, digo, de tanto obviamente los tenés, digo, pero cuáles son los que más, digamos, a vos te florecen de esa actividad política de tu mamá y de tu papá, que imagino, solo lo imagino, estarían poco tiempo con ustedes porque están dedicados a darle mucho tiempo a la política, digo, no sé, era estar almorzando o cenando me imagino más que almorzando, en un clima de discusión política, digo, discusión, debate, no digo de peleas, eso era. Sí, todo eso, sí, pero siempre fue vivido de una manera muy natural, ¿no? Como en la casa de cualquiera, hablando de los oficios o los trabajos de las profesiones de los padres, en nuestra casa los convocaba a la política y, digamos, siempre fue una mesa muy abierta y, digamos, yo desde muy chica opiné sobre temas a los que obviamente condicionada por la edad o por el conocimiento, pero siempre nuestra voz fue escuchada. La realidad es que para mí, yo respiro política, a mí me encanta la política, pero no lo digo como una cuestión dogmática, sino como esto, ¿no? Para mí la política es acción. Y si no acciona como herramienta en favor del pueblo, bueno, tenemos que redefinir el concepto de política. Yo creo que mamá encarnó con creces, ¿no? Esas definiciones de las que estamos hablando, mi viejo igual, obviamente cada uno con su impronta, que eran diferentes pero complementarios. A mí me fascinaba estar con ellos, los acompañé a los dos, era como Drupi, metida en todas las reuniones, o sea, he ido con mi papá a reuniones, no sé, con la municipalidad de Lanús, que juntaba la tercera y estaban todos los copes de aquel momento y se preguntaban quién era esa piba y pensaban, ¿con qué gato entró la escuela? No era el gato, era la piba que tenía 16 años. Igual me pasaba con mi mamá, o sea, con mi vieja también compartíamos mucho, charlábamos mucho, mi mamá siempre, quizás por su propia condición de mujer y lo que en ese tiempo significaba ser mujer, siempre puso el acento en el tema de los jóvenes, en la educación, en la vivienda, digamos, ¿no? Digo de nuevo por su propia historia, me imagino. Así que siempre tuvimos como mucha dinámica familiar de charla, de discusión y de planteo, ¿no? Siempre. Y recuerdo una charla, una de las últimas que tuve con mi papá, llorábamos los dos, era difícil verlo llorar a mi papá. Y yo le reclamaba, ya había muerto mi mamá y él estaba ya enfermo, y yo le decía esto que vos mismo decías, ¿no? Bueno, el rato que estaban con nosotros, lo poco que estaban en casa y realmente disponibles, porque ya no existían los teléfonos como ahora, con WhatsApp y tal, los teléfonos no paraban de sonar y el timbre no paraba de sonar, entonces estaban en casa, pero más o menos, y yo charlaba con papá y le decía, bueno, pero ustedes nos faltaron en tal momento, en tal otro, no se lo decía amablemente como te lo cuento ahora. No, me imagino. Y mi papá me dice, bueno, pero vos tienes que entender, para nosotros, ¿no? Convocando a la mamá y nosotros, todos los pibes del distrito de Punta Indio son nuestros hijos. Y a mí me partió el medio. Claro. Sí. Lo entendí mucho después, cuando quizás conocí mamá, ¿no? O sea, ese desvelo y esa preocupación por siempre poder hacer un poco más. No dudo que se quedaron con millones de proyectos por realizar, pero tampoco digo que dejaron la vida de manera real para cumplir cada una de las cosas que sí pudieron realizar. Así que en mi casa fue siempre un hervidero de ideas, de discusiones, pero con mucha naturalidad, como cualquier otra casa que se dedican a otra cosa.
Ok, y su ruptura, digamos, matrimonial, no me refiero al tema de la privacidad de la persona, digo, pero sí esa ruptura matrimonial que es muy difícil creer que no se produjera también vinculada a la cuestión política, no digo pero seguramente vinculada, para ustedes, para vos, para tu hermano, ¿fue como muy choqueante, digo, fue como muy golpeante? Fue bastante chica, yo tenía 6 años cuando ellos se divorcian efectivamente. Realmente esto es creo que una honestidad brutal que no sé si está muy buena, pero creo que recién más o menos a los 12 o sí, por ahí yo me enteré la causa de la ruptura matrimonial. Mi mamá siempre nos protegía mucho, a mi hermano y a mí mucho. Entonces creo que quiero hablar por mí acá y no por Tito porque tendrá lo que para decir, pero mi mamá fue una gran, estamos hablando de oliva política, pero mi mamá fue una gran. Francamente, digamos, ella consolidó el vínculo con mi papá, aunque yo era muy chiquita cuando se separaron. Ella me insistía para el día del padre, para las fiestas, para las vacaciones, fomentó muchísimo el vínculo. Yo tardé muchos años en saber qué había pasado entre ellos, pero seguramente esta disolución del vínculo matrimonial trajo aparejada también la disolución del vínculo político. Por eso mi mamá también despega, ¿verdad? Despega con peso propio, con su propio apellido, construyendo sola ahora su carrera y dando muestras de que podía bien hacerlo. Como detalle, el sábado me comuniqué con Chiche Duvalde, te había comentado algo así, después no pudimos concretar por su agenda para poder charlar un poquito también en esta mesa para recordar a Oliva sobre todo. Y lo que me marcó muchas veces, lo que ella, evidentemente un gran afecto por Oliva, pero lo que me marcó muchas veces, y vos arrancaste planteando un poco esto al principio, que también después ocurriría con mucha más potencia pasados los años, que era el trabajo en el movimiento de mujeres peronistas, ¿no? De darle una valoración extra a la mujer peronista, que siempre tuvo su lugar dentro del movimiento, digo, pero es como que ahí, por lo que yo le entendía, era como que tenían que potenciarlo mucho más. Sí, bueno, ella participaba de la Liga Femenina, que fue uno de los primeros movimientos internos, digamos, que empezaron a tomar peso y cuerpo. Y esto que te decía al principio, o sea, no como una figura accesoria, decorativa, ¿no? Queremos plantear, queremos decidir, tenemos otra forma de hacer política, tenemos otra forma de ver a la comunidad, a la sociedad, de pensar los proyectos, de ver a los jóvenes. Mamá tenía ciertas prioridades. Sin duda, a veces hablando con mis amigas, te digo eso, ¿no? Mamá fue como una mujer fuera de época, porque hizo todo lo que estaba mal hacer en las épocas en las que ella decidió hacerlo, digamos, ¿no? Divorciarse era terrible, era un escándalo. Claro. Cargó con el mote sin problema, era inmigrante, era pobre, y cargó con el mote sin problema, y era negra, y cariñosamente le decían la negra. La negra Oliva, claro, sí. Pero también lo usaban para demostrarla, ¿no? Como también llegaron a decirle cancerosa, replicando otras épocas de la historia. Todo eso que parecía una piedra, nada más fue hacer una casa. Ella era una mujer que realmente tenía mucha fuerza, era muy valiente. Así que yo creo que tuvimos buena leche en casa, mamamos buena leche en casa. Y digo, como para por eso si vos querés ir, independientemente de lo que vos quieras agregar después, digo, pero sí como para ir un poco cerrando, digo, esto que vos planteabas al principio, todas estas cualidades que vos planteaste de tu mamá, quizás sean, digo, las que la han llevado a cierto nivel, y agregándole además conveniencias políticas, digo, de que de Oliva no se habla. Yo hace 8 años que tengo este programa, nos dedicamos a hacer periodismo local, nos dedicamos muchísimo a la política local, y creo que no me equivoco si una sola vez, en una serie de entrevistas que hicimos de la autonomía el año pasado, un ciclo de 15 entrevistas por la autonomía, alguien explicando parte de la interna del peronismo que después llevaría también a uno de los motivos por los cuales se generó la autonomía, mencionaron a tu mamá. Al principio del programa también yo hablaba del querido Pancho Gianfrini, que falleció, y yo recuerdo en más de una oportunidad que Pancho ha mencionado a tu mamá junto con Luis en reuniones, en juntadas a comer pizza en su casa. Digo, pero en general es un nombre del cual no se habla y que me parece que había que darle un lugarcito, hay que darle quizá algún lugar más importante, digo, ¿no? Sí, yo te agradezco y bueno, sabes que por eso tomé la propuesta. Principalmente me gustó esa idea de poder
en cierto modo, contar esa parte de la historia política de Punta Indio también. Mi mamá, claro que trabajó por la autonomía también, vuelvo a decir, con sus características. No era una mujer que estuviera, no sé, vociferando por todo, pero ella hacía donde había que hacer, estaba donde había que estar, y buscaba la conexión con quien había que buscarla, soportando presiones, soportando injurias, pero con mucha claridad. Siempre el norte estuvo claro. Entonces creo que por eso también fue capaz de tolerar, a veces de callar, pero finalmente de hacer. Era lo único que a ella le interesaba, hacer para su pueblo. Así que para mí es un placer haber conversado con vos. Creo que aunque se quiera tapar el sol con las manos, eso no puede hacerse. Mi mamá era un sol. Así que, francamente, digo, más allá de lo que cuenten nuestros libros de historia locales o que algunos dirigentes quieran, puedan, les convenga recordar, ella está en el corazón de la gente. Por ahí gente grande, porque esto se va perdiendo, como te decía hoy, no hay tantas plataformas, no hay videos, no hay conversaciones, pero a mí me parece que ella se fue contenta porque se fue por el amor de su pueblo. Y eso no sé si todos van a poder, de todo cuando les llegue el punto final. Totalmente. Bueno, libros de historia local en principio no tenemos, lo estamos escribiendo. En este programa tratamos también de aportar un poco al libro de historia. Ahí en nuestra página de YouTube hay mucho material también subido. Así que bueno, Marina, te agradezco en serio el rato. Si querés agregar algo más, sería el momento, antes de despedirnos. Darío, simplemente decirte que en esto que escuchaba atentamente tu programa, que escuchaba vos en tu editorial, al compañero aceitero después, y se me venía como denominador común esto de la crisis de representación, ¿no? Que está atravesando la Argentina desde hace unos cuantos años, pero especialmente ahora, y pensaba esta crisis de representación es la que finalmente posibilita que asciendan estos supuestos outsiders, que los outsiders no tienen nada, bien etiquetados que estaban donde estaban, pero nosotros, a los que nos gusta la política, incluso a mucho más los dirigentes porque tienen la responsabilidad, tenemos que tener el compromiso de hacer una autocrítica fuerte. Hay modelos que ya no van más, hay formas que no van más, hay responsabilidades que hay que asumir. Yo creo que hay que volver a tener contacto con la gente, pero un contacto sincero. Pensaba en la autonomía y pensaba en esto de promover todas las formas de participación democrática, los consejos vecinales, las reuniones en las casas de los vecinos. Bueno, me parece que hay que volver a esos lugares, hay que volver a escuchar sobre todo a la gente, ¿no? Con humildad me parece que hay un camino marcado que podemos volver a recorrer y claramente dar los nuevos pasos que hay que dar porque los tiempos cambiaron, pero me parece que todavía hay demandas históricas pendientes. Eso sería todo por mi parte. Bueno, te agradezco también el final. Te agradezco un montón habernos podido comunicar. Era un tema que estaba pendiente en mi cabeza y vos ya sabés por qué me comuniqué y de qué manera me comuniqué con vos. Digo, pero fue el momento, tenemos que hacerlo ahora y intenté comunicarme. Te agradezco mucho el rato en la tarde, la predisposición para charlar, bueno, el material que yo te pedí me pasaste. Así que bueno, te mando un beso. Cuando andes por acá, por ahí podemos tomar algún mate y charlar un poco más. Yo te agradezco la calidez, Darío. Seguramente cuando estemos por allá nos tomaremos los mates, solo los tomé de manera virtual. Muy bien. Te mando un abrazo. Estuvimos hablando con Marina Colabianchi y estuvimos charlando un poco de su mamá, de Oliva Rodríguez, una política local que ya hace tiempo que no está con nosotros, pero que ha dejado, me parece claramente, su huella en un montón de gente. Te mando un abrazo, Marina. Gracias por el rato. Un abrazo bien grande para todos. Chau, chau. Del traje gris, déjame la guitarra y la armónica.